El 5 de diciembre de 1872, el Dei Gratia, un bergantín canadiense, viajaba por aguas portuguesas, cuando vio a lo lejos un barco sin rumbo. A medida que se acercaban, conocieron el barco. Era el Mary Celeste. El capitán se acercó y gritó si necesitaban ayuda, pero nadie contestó, así que decidieron entrar al barco, encontrando todo intacto, pero totalmente vacío de gente. Era un barco fantasma. Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Habían escuchado este misterio de la historia? ¿Era un barco fantasma? ¿Qué pasó con su tripulación? Hoy vamos a sumergirnos en la misteriosa historia del barco fantasma, la historia del Mary Celeste. El Mary Celeste fue un bergantín, que es un buque de dos palos y una vela cuadrada, que fue utilizado para mercancía estadounidense y que fue encontrado en 1872 por otro bergantín canadiense. El Mary Celeste estaba sin tripulación, sin embargo se encontraba en buen estado para navegar. Las velas se encontraban totalmente desplegadas, pero faltaban dos salvavidas. En su bitácora, que tenía su última entrada, estaba fechada hace 10 días. Tenía provisiones de comida y alcohol y las provisiones de la tripulación se encontraban totalmente intactas. Pero remontémonos al inicio, a la construcción de este bergantín. El Mary Celeste fue construido en Nueva Escocia en el año 1860. Su primer nombre fue Amazon y fue llevado a las aguas en 1861, donde su primer viaje fue de Five Island a Londres. En ese viaje, su primer capitán, McLellan, cayó enfermo y moriría el 19 de junio de ese mismo año. Después asumiría el mando John Nutting Parker, quien asumió el mando por 2 años. Cuando él reanudó el viaje que el capitán McLellan no había concluido, el Amazon chocó con un barco de pesca que lo hundiría, sumando otra desventura en el barco, teniendo que llevar a los astilleros por su arreglo. Después de estos dos desventurados viajes, el Amazon tuvo más viajes tranquilos por unos cuantos años, pasando por diferentes capitanes hasta que en 1867, en uno de sus viajes, fue arrastrado a tierra por una tormenta, quedando totalmente destruidos. Sus dueños de la época lo creyeron totalmente perdido, pero en esa parte de la historia, Alexander McBean, que fue un hombre de negocios, se lo vendería a Richard W. Haynes, que era un marinero. Este sería el que nombraría al barco como Mary Celeste. Haynes lo reconstruyó y luego lo volvería a vender a James H. Winchester, quien encabezó un consorcio en Nueva York. Durante 3 años, el bergantín tuvo amplias modificaciones en aspecto y área, y es para el año 1872 que el famoso capitán Briggs tendría parte del Mary Celeste. El capitán Benjamin Briggs tenía 37 años cuando tomó posesión como capitán del Mary Celeste. La historia menciona que era un cristiano devoto que junto con su esposa Sarah Cobb leían diariamente la Biblia. Para el primer viaje del Mary Celeste con Benjamin Briggs, su esposa e hija le hicieron ciertas adecuaciones para el largo viaje con destino a Génova, Italia. Su tripulación estaba conformada por jóvenes oficiales alemanes competentes, según una carta que le escribiría Sarah Cobb a su madre. La mañana del 5 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarparía con un cargamento de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Tendrían que parar durante 2 días en el puerto de Staten Island debido a las condiciones climáticas y zarparon nuevamente el 7 de noviembre hacia el Océano Atlántico. Mientras el Mary Celeste iba curso a Génova, el Dei Gratia, el bergantín canadiense que lo encontraría, se encontraba en Hoboken, Nueva Jersey.
La historia cuenta que los capitanes del Mary Celeste y el Dei Gratia probablemente se conocían, ya que los dos eran marineros respetados. Hasta algunos rumores, relatos de la gente, mencionaban que eran muy buenos amigos y que el día antes de zarpar, el Mary Celeste cenaron juntos. Lo que sí es cierto es que el Dei Gratia zarpó 8 días después con la misma ruta que el Mary Celeste. El 4 de diciembre de ese mismo año, mientras el Dei Gratia se encontraba cerca a las costas de Portugal, visualizaría a lo lejos un barco. Era muy extraño, porque ese barco parecía sin rumbo fijo y se dirigía hacia ellos. El capitán del Dei Gratia intuyó que algo no estaba bien y enviaría un bote para inspeccionar el barco, para darse cuenta que la cubierta estaba vacía. Se habían encontrado al Mary Celeste. En la inspección, las velas estaban parcialmente abiertas, faltaba un bote salvavidas y la brújula había sido movida de su lugar. Su último escrito de su bitácora mencionaba que se encontraban cerca de la isla Santa María. El capitán del Dei Gratia decidió llevar al barco a Gibraltar para una audiencia, ya que por derecho marítimo quien había encontrado la nave tenía derecho a un valor de lo rescatado y de la nave misma. El 12 de diciembre llegaron al territorio británico para la audiencia por el Mary Celeste. Durante el juicio se sospechó que los oficiales que inspeccionaron el Mary Celeste habían cometido un delito, llegando a conclusiones publicitarias que había algún tipo de juego sucio y que el alcohol era el centro de este juego. El barco fue inspeccionado por un inspector de embarques que encontraría supuestamente marcas de sangre en la espada del capitán Briggs e intuyó que el Mary Celeste no fue golpeado por condiciones climáticas. También descubrieron manchas de sangre a un lado de la borda. Esto profundizó la sospecha del juego sucio y la introducción de la mano humana en este misterio. Los informes enviados a la Cámara de Comercio el 22 de enero de 1873 mencionaron: al parecer la tripulación estaba ebria por el alcohol tomado. Habrían eliminado a la familia de Briggs y a los oficiales en medio de la ebriedad y luego de esto habían escapado. Los fiscales del juicio intuían que el capitán del Dei Gratia escondía algo. Sospechaban que lo habían encontrado más lejos del punto descrito por la tripulación del Dei Gratia. No podían creer que el barco habría marchado tanto. James Winchester llegó el 15 de enero al juicio, atestiguando que era muy extraño que el capitán Briggs haya dejado el barco. Conocía su enorme valor moral y religioso, y a menos de que la situación no fuera extrema, Briggs no hubiese abandonado el barco. A la culminación del juicio, la recompensa fue baja, ya que siempre se sospechó del capitán del Dei Gratia, aun cuando él y su tripulación estuvieron dispuestos en todo el juicio. La historia sugiere varias soluciones. Primero, probables juegos sucios derivados del consorcio a cabeza de Winchester, ya que el barco podría estar asegurado por una suma excesiva de dinero. Otra suposición es que el capitán del Dei Gratia pudo haber atraído al Mary Celeste y haber llevado a la tripulación y a Briggs al Dei Gratia, donde los eliminó. Otra solución pudo haber sido que los capitanes de los dos barcos habrían llegado a un acuerdo para realizar una estafa. Otra menciona un ataque por parte de piratas, pero igual las posiciones de la tripulación seguían intactas en el barco. En cuanto a fenómenos naturales, algunos expertos mencionaron algunas teorías que son de un golpe grande de agua o tornado marino. Eso diría mucho de la cantidad de agua que encontraron en el barco. También un maremoto repentino o un iceberg, pero muchas de ellas son descartadas por el estado del barco en el que fue encontrado. En los años siguientes, las soluciones y relatos dados en el juicio se juntaron y mezclaron con el misterio y la ficción. Muchos periódicos sacaron artículos con relatos mezclados, solucionando el misterio del Mary Celeste.
pero no es hasta 1884 donde un desconocido, Arthur Conan Doyle, en el periódico Cornell Magazine, escribió la historia titulada J. Habakkuk Jepson Statement, donde no se apegaba a la veracidad de lo ocurrido con el barco, sino que retitularía los hechos, cambiando nombres y lugares de la historia. Conan Doyle centró la historia en que los hechos habían sido desatados por la venganza y el odio hacia los blancos, donde uno de los pasajeros eliminaría al capitán y llevaría al barco y la tripulación a las costas de África, donde los eliminó a todos. En 1913 también hubo otro relato de un supuesto sobreviviente que escribió que las otras personas que se encontraron en el barco fueron comidas por tiburones, luego de la colisión de una de las plataformas del barco, pero se cree que es un fraude literario, debido a los varios errores en nombres y cantidad de la tripulación, además también de errores en la descripción de los verdaderos tripulantes del barco. Algunos periódicos del siglo XX mencionaron que los tripulantes pudieron haber sido comidos por un calamar gigante, que según los expertos puede medir hasta 15 metros, pero es algo inexplicable debido al estado en el que se encontró el barco, y claramente una de las soluciones a este misterio también ha recaído en lo paranormal, mencionando el Triángulo de las Bermudas o hasta una posible abducción por extraterrestres. Después de la desaparición y el juicio, el Mary Celeste tendría otros viajes, otros capitanes, otros dueños, hasta que en 1885 su último capitán lo dirigió precipitadamente a un arrecife de coral, donde sufrió muchos daños y ahí se finalizaría su misteriosa o no tan misteriosa historia. Los restos del Mary Celeste fueron encontrados en 2001 por un arqueólogo marino. Realmente nunca se esclareció qué fue lo que pasó con la tripulación y familia del capitán Briggs. Es un misterio que no solo atormenta a las familias de los desaparecidos, sino de otras familias de marineros que también han perdido familiares en el mar, puesto que el Mary Celeste no es el único barco que ha desaparecido en las misteriosas aguas de nuestros océanos. Sin duda, un misterio al que nunca podremos conocer su historia. Curioso de la historia, te agradezco si llegaste hasta aquí. Recuerda que puedes ayudar a este canal dando like, compartiendo y dejando tu comentario. Muchas gracias. Haynes lo reconstruyó y luego lo volvería a vender a James H. Winchester, quien encabezó un consorcio en Nueva York. Durante 3 años, el Burger King